¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra sesión de este día con el tema cáncer de colon. Vamos a ver que este tipo de enfermedad, padecimiento del cáncer, se origina en las paredes internas por medio de pólipos en el intestino grueso, en la zona llamada colon. Para eso está con nosotros el doctor Enrique Salinas, quien es especialista en cirugía general y coloproctólogo. Él nos hablará sobre este tema, que es una de las segundas causas de muerte debido al cáncer. El doctor, como ya le dije, su especialidad. Doctor, bienvenido a Telemedicina para abordar el tema de cáncer. Hola, adelante. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación nuevamente aquí a compartir algunos puntos de interés con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco del cáncer de colon y recto. Como decía el doctor, en algunas revistas, artículos lo consideraban la segunda causa de muerte por cáncer. Sin embargo, actualmente se ha visto que se coloca en la primer causa de muerte por cáncer en el mundo. Es decir, a pesar de que hay cánceres más frecuentes como el de mama, como el de cervicuterino, como el de próstata, como hay programas a nivel nacional por parte del gobierno para la detección oportuna del cáncer, pues se detectan a tiempo y generalmente son curables. El detalle con el cáncer de colon es que no se detecta a tiempo, y por eso cuando ya hay síntomas, cuando los pacientes son detectados con cáncer, ya generalmente están en etapas más avanzadas y obviamente el tratamiento es más difícil y el pronóstico pues más pobre. Por lo tanto ya llega a ser la primer causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Lo que les mencionaba, la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, el cuarto lugar de diagnóstico por cáncer en ambos sexos, y en tubo digestivo la segunda neoplasia más frecuente. En México es causa de 4.7% de las muertes por cáncer. Si nos vamos a ver a los tipos de cáncer de colon y recto, generalmente la mayoría, lo que está ahí en amarillo, son los cánceres esporádicos, es decir, que no tienen antecedentes familiares, que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad, sobre todo a partir de los 50 años. Nosotros tenemos pacientes con que hemos detectado cáncer de colon antes de los 50 años, en pacientes de 23, 29 años. Sin embargo, arriba de los 50 años es el mayor riesgo y en la mayor proporción de que pueda dar cáncer. También puede dar en pacientes que tienen antecedentes, el papá tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, o algún familiar cercano, sí, pero en menos proporción. Algunos síndromes raros o las poliposis familiares que son detectadas en algunas familias en el mundo, y ya a estas se les hacen incluso colectomías profilácticas. Y lo que mencionaba, el detalle del cáncer de colon, el problema del cáncer de colon es que solamente el 10% se diagnostica en estadio temprano, en estadio precoz, y generalmente es por realizar un estudio de rutina o un estudio por otra causa y se encuentra el cáncer, y bueno, ahí se detecta en forma temprana. Los casos, la mayor parte de los casos están en etapas intermedias y solo un 24 a 28% ya en estadio muy tardío. Varía mucho la incidencia de acuerdo al área geográfica. Por ejemplo, vemos que en Nigeria hay 3.4 por 100.000 habitantes en relación a Connecticut en Estados Unidos, que llega a ser hasta de 35.8 por 100.000 habitantes. También hay razas específicas con genes alterados, como los judíos Ashkenazi, que tienen genes ya bien determinados que producen cáncer de colon, y el riesgo también es muy alto. Tiene alta incidencia por los países industrializados. Se piensa que es por
los gases y las sustancias químicas que se producen con la combustión de todas las sustancias que se producen en estos países, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y como México está tomando muchas de esas costumbres y tiene ahora muchas fábricas, también está adquiriendo riesgo de estos países. También los grupos migrantes que van a áreas de alto riesgo pues asumen el riesgo. Por ejemplo, un paciente o una persona del sur de América que va a Estados Unidos o que va a un país donde es alto riesgo por el ambiente, adquiere ese mismo riesgo. En Estados Unidos representa el 11 al 13% de todos los cánceres, y se calcula que toda la población tenemos un riesgo de 6% en cualquier momento de nuestra vida. Sin embargo, después de los 50 años, ese riesgo se va incrementando y el 90% de los cánceres de colon se encuentra en esta edad, arriba de los 50 años. Entonces, los 50 años es la edad más peligrosa, más riesgosa, o a partir de esos 50 años, para poder presentar cáncer de colon. La edad, como decíamos, es el factor de riesgo más importante, es decir, un paciente o una persona después de los 50 años prácticamente hay que ir a hacer escrutinio. En ambos sexos muy similar, un poquito más hacia el género masculino. En cuanto a la raza y a la religión, sí hay algunas diferencias. Los afroamericanos tienen mayor incidencia de cáncer de colon que los caucásicos. Lo que les mencionaba, algunos judíos en Estados Unidos se ha visto que su incidencia es mucho mayor que otras razas, y los mormones y adventistas del séptimo día con menor incidencia. Esto se puede pensar que es por los cambios en su alimentación. Ellos generalmente no consumen tanta carne, que es otro de los factores de riesgo para el cáncer de colon. Se ha visto que tiene predilección por un nivel socioeconómico alto. También los trabajadores de fábricas donde se producen fibras sintéticas, la industria metalúrgica, los bomberos, trabajadores de cobre y asbesto, y toda la gente que tenga exposición a gases de combustión de carbón y madera tienen también un riesgo más alto, ¿sí? En Estados Unidos todavía es la segunda causa de muerte por cáncer, y la mortalidad sí está relacionada directamente a la etapa de diagnóstico, es decir, un paciente en etapas tempranas tiene una sobrevida a 5 años arriba del 90%, prácticamente es curable si se detecta a tiempo, y en los pacientes que tienen enfermedad metastásica a 5 años pues es mucho menor del 10%. La causa del cáncer de colon aún no se identifica, ya que esto es promovido por diferentes factores. El tener cáncer de colon es una combinación de factores tanto ambientales, decíamos la combustión, la contaminación, el smog, factores dietéticos, dietas muy altas en grasas, muy altas y muy bajas en fibra, y factores genéticos, dependiendo. Ahorita más adelante voy a enseñar los cambios genéticos que van sucediendo en el cáncer de colon, y una combinación de todos ellos es lo que realmente llega a producir el cáncer de colon. Lo que mencionaba, el alto consumo en grasa y colesterol se asocia a un riesgo aumentado en el cáncer colorectal. Obviamente las dietas aquí en México y sobre todo aquí en Oaxaca pues, son muy altas en grasas. ¿Por qué? Porque la grasa produce una reacción en cadena en el tubo digestivo, y estas producen sustancias cancerígenas. También al nosotros comer grasas pues se liberan más ácidos biliares que actúan como promotores también del cáncer colorectal. Entonces son varios factores por los que la grasa tiene ese riesgo. Y obviamente si no, por ahí últimamente salió un artículo, salió una determinación de la OMS donde decían que la carne roja produce cáncer. Eso siempre se ha sabido, siempre se ha visto que los pacientes que consumen más carne roja pues obviamente tienen un riesgo elevado de producir cáncer. Sin embargo, no solamente es la carne, sino tiene que conjuntarse con los otros factores. En cuanto a los factores dietéticos, los micronutrientes, algunos han demostrado efectos inhibidores, es decir, algunos como las vitaminas, el selenio y el calcio, por sus propiedades antioxidantes pueden disminuir
la formación de cáncer. Se ha visto que el alcohol y el tabaco pues incrementa el riesgo. Se ha visto que el alcohol al doble. Si normalmente tenemos el 6% de riesgo, pues con el consumo de alcohol pudiera ser hasta 12%. Y el tabaco, pues ya sabemos que no solamente es asociado al cáncer colorectal, sino también a cáncer de pulmón, boca, etcétera. Algunos otros alimentos como el café y el té se ha visto que tienen efectos protectores. Café, efecto protector de 6 tazas o más al día. Obviamente el problema del café es que es muy irritante para el intestino. Si tenemos un paciente con intestino irritable, pues obviamente no va a estar tomando café para prevenir el cáncer de colon, pero bueno, se ha visto esta protección. Y en cuanto al té, 2 tazas o más para prevención o efecto protector de cáncer de recto. Pacientes que tienen antecedente de colicistectomía hacen que los ácidos biliares entren a la circulación y por lo tanto estos pueden actuar como promotores y aumentar un poco el riesgo de cáncer de colon, así como pacientes que tienen anastomosis ureterosigmoidea, por ejemplo pacientes que se hacen bolsa ileal o que son operados de este tipo de cirugía, pues sí tienen algún riesgo aumentado. También se ha visto que los pacientes que consumen ácido acetil salicílico por mucho tiempo, tanto como tienen un efecto cardioprotector como un efecto protector o factor protector para el cáncer de colon y recto. Esto es muy importante, la radioterapia. Pacientes que recibieron radioterapia por cáncer cervicuterino, por cáncer de próstata, esa radioterapia, aunque en su momento les sirve para quitar prácticamente los cánceres de cervicuterino y próstata, no es inocua a los demás órganos y por lo tanto quema el recto y produce lo que llamamos proctitis por radiación. En su momento pues eso provoca sangrado, inflamación, pero a la larga, después de 10 años, aumenta el riesgo de padecer del cáncer de colon. Entonces todos los pacientes que recibieron radioterapia en su momento, después de 10 años, aunque ya estén curados de ese tipo de cáncer, sí vale la pena hacer pruebas de detección oportuna porque tienen un riesgo mayor de cáncer de colon y recto. Obviamente la actividad y el ejercicio pues van a ser efectos protectores y van a disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Se calcula que por lo menos 4 horas a la semana de actividad y ejercicio. La enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente del tipo el CUSI, sabemos que aumenta el riesgo conforme vayan evolucionando con esta enfermedad los pacientes. Por ejemplo, una vez hecho el diagnóstico, a los 10 años pues, el riesgo de cáncer de colon y recto aumenta un 2%, a los 20 años hasta 8% y a los 30 años hasta el 18%. Incluso en los pacientes con CUSI se les realiza colonoscopías cada año para estar detectando riesgos de cáncer de colon. Si en alguna biopsia o en alguna de las colonoscopías se detecta displasia severa o cáncer in situ, en ese momento está indicada la colectomía total. Esta es la secuencia de eventos que predice el cáncer de colon, es decir, desde que el colon está normal en las colonoscopías y su epitelio está normal, como lo vemos en esta foto, y este sería el epitelio normal con el que estoy señalando con el cursor. Prácticamente de ahí empiezan a haber alteraciones genéticas y mutaciones. Las primeras empiezan mutaciones en el gen APC y eso provoca que el epitelio pues empiece a proliferar y sea un epitelio más grande, como este, donde está el cursor. Después empiezan a haber mutaciones en Carras y se forman adenomas. Para que vaya de un epitelio normal hacia un adenoma, pasan pues varios años, pueden pasar de 3, 4 o hasta 5 años. En ese momento, si el paciente se realiza por alguna causa la colonoscopía, o lo ideal es que fuera en forma profiláctica o de detección oportuna, nosotros podemos detectar esos adenomas y ahí puede haber una resección y con eso evitamos el cáncer de colon. Si por alguna causa nosotros no lo detectamos aquí y empiezan a haber mutaciones o alteraciones en DDC y en el gen P53, es hasta entonces cuando ya se produce el adenocarcinoma.
de adenoma, adenocarcinoma, pueden pasar hasta 10 años de esta secuencia. El que vemos aquí donde está el cursor, la primera imagen, es un pólipo. Esto es benigno todavía, esto es cuando se detectan por colonoscopía, por ahí mismo se hace la resección, y bueno, la última imagen ya es de un adenocarcinoma. Ya cuando nosotros encontramos esto en la colonoscopía, tomamos algunas biopsias y bueno, se mandan a patología para que nos digan cuál es el diagnóstico exacto. Entonces aquí es importante pues que esta secuencia del epitelio normal hasta formación del cáncer pasan alrededor de 12 a 15 años. Entonces lo ideal es poder encontrar todo antes de que se vuelva adenocarcinoma, ¿no? A este nivel, cuando todavía es un pólipo. ¿Por qué? Porque ahí lo podemos quitar por la misma colonoscopía y le resolvemos el problema al paciente. Lo que les mencionaba, este es un pólipo que nosotros quitamos hace como 2 semanas por colonoscopía, y el resultado de patología nos reportó un pólipo túbulo velloso, que es el que más riesgo tiene de producir cáncer. Y ya la foto de acá es una paciente con cáncer de recto. El sitio más frecuente del cáncer de colon y recto es el colon sigmoides, hasta en 23%, seguido del cáncer de recto en 18%, es decir, todo el recto sigmoides, es decir, la parte final, tiene un riesgo de 41%. El resto está repartido entre el ciego, el colon transverso, el colon ascendente y el colon descendente. Para nosotros saber cuándo un paciente puede tener cáncer, hay algunos síntomas. Sin embargo, lo que les mencionaba, generalmente el cáncer de colon es asintomático en la mayoría de los casos, no da ninguna molestia. Cuando da algunas molestias muy leves que se pueden confundir con colitis, y los pacientes, hemos tenido muchos pacientes que han ido ya con 20, 30 médicos y todos colitis, les hacemos los estudios y resulta que no era colitis sino un cáncer de colon. Entonces siempre hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial esto, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Dentro de cuando presenta síntomas, sí, generalmente presenta sangrados que bueno, al menos las hemorroides también presentan sangrado, entonces sí hay que hacer diagnóstico diferencial. Los pacientes ya en etapas avanzadas pueden tener pérdida de peso, anemia por el sangrado que se está produciendo, cambios en los hábitos intestinales, es decir, pueden tener diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, síntomas obstructivos de que no pueden, o tenesmo de que van al baño y no pueden evacuar adecuadamente. El diagnóstico, bueno, se hace con el diagnóstico real, con algunos estudios de apoyo, pero el diagnóstico real se hace con la colonoscopía y con toma de biopsia. También podemos solicitar biometría hemática, sobre todo para ver si hay algún grado de anemia, el antígeno carcinoembrionario, que es muy importante, pero como factor pronóstico, es decir, hay pacientes que tienen cáncer y el ACE está normal, hay pacientes que no tienen y sí está alterado. Realmente no es un estudio diagnóstico. El antígeno carcinoembrionario nos sirve a nosotros para que a un paciente con cáncer se le toma el antígeno, y a partir de ese antígeno nosotros lo podemos ir valorando, sobre todo después de la cirugía, porque si en algún momento ese antígeno después de la cirugía se eleva a los valores que tenía, tenemos que hacer más estudios por la posibilidad de alguna recurrencia. Una vez que se diagnostica el cáncer, tenemos que ver que no haya metástasis, sobre todo a hígado o a pelvis, o a órganos de la pelvis. También ver los pulmones, es importante ver que no haya metástasis en pulmones. Y en base a todo eso nosotros lo podemos clasificar en el tamaño del tumor, lo podemos ver en un ultrasonido endorrectal cuando es de recto, o en tomografía cuando es de colon. Podemos buscar el tamaño, si hay o no afección a ganglios. A veces en las tomografías o en los estudios de imagen no hay afección, y sin embargo cuando hacemos la cirugía y mandamos a estudiar la pieza, encontramos ganglios positivos. Ahí cambia la clasificación y si tiene o no metástasis.
y con eso pues nosotros vamos a ver los estadios. En el estadio del 1 al 4, en el 1 cuando son tumores pequeños, sin ganglios y sin metástasis. El estadio 2, tumores un poco más grandes, pero también sin ganglios y sin metástasis. En grado 3 sí tienen cualquier tamaño, pero tienen ganglios positivos. Y el grado 4 cuando hay metástasis. La sobrevida a 5 años, como vemos en los estadios muy tempranos, puede ser hasta del 95% a 5 años, prácticamente curados, contra 16% de los estadios 4. Lo que les mencionaba, en cuanto al tamaño, pues sí varía, puede ser desde muy pequeño hasta más grande, que vayan invadiendo las diferentes capas del intestino. Lo más importante de esta plática pues es que este tipo de cáncer, que es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, es curable si se detecta a tiempo, al igual que otros tipos de cánceres. Y bueno, lo que tenemos que hacer es una detección oportuna, ¿sí? Que es la identificación de una enfermedad no reconocida o defecto mediante la aplicación de pruebas, exámenes o procedimientos que pueden ser aplicados rápidamente. La prueba de escrutinio no debe ser diagnóstica, y un hallazgo positivo debe ser confirmado con procedimientos diagnósticos. Nosotros podemos clasificar a los pacientes de alto riesgo y de riesgo promedio. La población mayor o igual a 50 años es un riesgo promedio. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo la tenemos, y en este está en los 75% de casos de cáncer colorectal. Los pacientes con alto riesgo, que es muy importante estudiarlos generalmente desde adolescentes o adultos de 30 a 35 años, son los que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, pólipos, algún síndrome genético con cáncer hereditario o antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, CUSI o enfermedad de Crohn. El 75% son esporádicos, no se encuentra ningún factor. 15 a 20% de los que tienen historia familiar del cáncer en algún grado de familiares de primer grado, y ya el resto, en los cánceres hereditarios no polipósicos, son síndromes genéticos o en la poliposis adenomatosa familiar o enfermedad inflamatoria intestinal. La colonoscopía es el método endoscópico de elección para poder detectar en etapas tempranas el cáncer. ¿Por qué? Porque también puede detectar lesiones premalignas, es decir, pólipos muy pequeños, que por la misma colonoscopía también nos permite quitar esas lesiones. Y esto reduce hasta en 50% el riesgo de cáncer en personas que no tienen ninguna sintomatología. Tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 90%, y generalmente las complicaciones asociadas son muy bajas. Es la vía final de cualquier prueba, es decir, si un paciente se le realiza un colon por enema y se ve una lesión, hay que hacer colonoscopía. Si se realiza un ultrasonido y se ve alguna lesión, hay que hacer una colonoscopía. Si se realiza una sangre oculta en heces y es positiva, hay que hacer una colonoscopía. Incluso hay pacientes que, aún teniendo cáncer, tienen la prueba de sangre oculta en heces negativa. Entonces lo importante siempre es ir a ver o buscar las lesiones a nivel del colon, y por eso el estudio de elección es la colonoscopía, y se les recomienda realizar a toda la población de 50 años o más, a la población que tenga antecedentes familiares o hereditarios de años antes. Es decir, si algún paciente, su papá tuvo cáncer de colon a los 45 años, desde los 35 años tiene que empezar a hacerse colonoscopías de detección. Si sale normal, a los 10 años se le hace otra, así sucesivamente, ¿no? Nosotros tenemos un paciente que tuvo cáncer a los 29 años y tiene una niña, pues su niña desde los 19, 20 años tiene que empezar con las colonoscopías para detección oportuna. O que los pacientes presenten síntomas tempranos de cáncer como sangrado, oclusión, cambios en el hábito intestinal como diarrea o estreñimiento. La colonoscopía es un estudio que se realiza con un equipo especial, un equipo muy flexible, no molesta, los pacientes están sedados, realmente no se siente.
y como les decía, es un estudio que nos permite, aparte del diagnóstico, en muchas ocasiones puede ser terapéutico. Esta es una colonoscopia normal, realmente la primera imagen, ahí está el orificio apendicular, la unión de las tenias. La siguiente imagen es el colon ascendente, al final se puede ver ahí el ciego, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides. Y el tratamiento, pues una vez hecho el diagnóstico, depende del área afectada y siempre hay que seguir principios oncológicos. En unas guías tenemos que recolectar por lo menos 13 ganglios linfáticos para que realmente podamos tener un pronóstico adecuado de la pieza que quitamos. En el cáncer de recto es muy importante la excisión total del mesorrecto. Si está en el ciego, pues realmente hay que ir a hacer una colectomía derecha, se quita desde el ilion hasta el colon transverso, y la línea punteada nos indica que hay que quitar toda esa vascularidad, ahí se encuentran los ganglios, hay que quitar toda la raíz del mesenterio, ir hasta esos vasos para poder decir que fue una resección adecuadamente, oncológica adecuadamente, ¿no? En estos pacientes generalmente se hacen anastomosis primarias, ¿no? Se quita la pieza y se reconectan en ese mismo momento. En un cáncer de transverso, pues podemos hacer una colectomía o podemos hacer una colectomía derecha extendida. Cuando están en el ángulo hepático, igual una colectomía derecha extendida, sobre todo para ir a traer los vasos que están nutriendo toda esa zona y por lo tanto recoger más ganglios linfáticos. En el ángulo esplénico podemos hacer una colectomía izquierda, igual que en el colon descendente, pero aquí incluimos el colon sigmoides. Y en el caso del cáncer de recto, sí hay que quitar prácticamente todo el recto y mesorrecto. Y obviamente después de que nosotros quitamos la pieza, se manda a estudiar si hay ganglios positivos. Generalmente los pacientes de cáncer de colon se envían a quimioterapia, y en caso de cáncer de recto, si hay ganglios positivos, a quimioterapia y a radioterapia para evitar recurrencias locales. Y bueno, pues esto serían a grandes rasgos el panorama del cáncer de colon. Lo intentamos hacer sencillo para que sea entendible y recordarles lo más importante, pues es la detección oportuna. Muy bien, doctor, y por último, díganos dónde se encuentra ubicado y su correo electrónico. Sí, gracias. Pues nosotros nos encontramos en la calle de Eucaliptos número 407, letra D, en la colonia Reforma. Tenemos una página que se llama coloproctologiaoaxaca.com, ahí viene mucha información que pueden encontrar acerca de lo que platicamos y de todas las enfermedades rectales. Hay una página de Facebook igual, Coloproctología Oaxaca, y el correo es doctorsalinas.coloproctologiaoaxaca.com. Correcto. Pues ya saben, si alguna duda también la podemos resolver comunicándonos con el doctor Salinas o directamente a su correo, a toda nuestra red de Telemedicina Oaxaca. Pues les enviamos un saludo y el doctor Salinas está a su disposición cuando quieran consultarle sobre esta especialidad. Los despedimos de todos ustedes, dándole las gracias y diciéndole hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.